¿no? Entonces un pólipo, quedó. Ahí está la definición. Es una protuberancia dentro de la luz intestinal y que se origina generalmente en la mucosa y puede haber pólipos también desde la garganta hasta el recto. Los que más nos preocupan son en el colon porque son los que se asocian a desarrollo de cáncer de colon. Y nos preocupan ¿por qué? Porque suelen ser asintomáticos, son tan pequeñitos a veces que ni síntomas dan. Ya cuando están muy grandes se pueden ulcerar y sangrar, pero a veces cuando eso sucede ya es demasiado tarde. Cuando están en el sigmoides, pues sí pueden provocar pujo, tenesmo y obstrucción intestinal. Y ahora hay diferentes tipos de pólipos, no todos son malos, ¿sí? Y eso lo diagnosticamos con las biopsias, entonces también por eso es importante que ustedes, si llegan a tener un paciente que lo mandaron ustedes o alguien más a hacer una colonoscopía y le resultó que tiene pólipos, pues tienen que tener cierta idea de cuándo preocuparse y cuándo no. Entonces hay pólipos no neoplásicos, es decir, que no van a desarrollar cáncer, pólipos amartomatosos. Los que más nos preocupan son pólipos neoplásicos, que pueden ser adenomas o carcinomas, y hay lesiones que simulan pólipos, son lesiones submucosas, que también pueden ser neoplásicos o no neoplásicos. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O tanta clasificación los angustia? Bueno. Entonces los pólipos no neoplásicos pueden ser hiperplásicos, es decir, nada más es un crecimiento anormal de la mucosa. Pueden ser mucosos, inflamatorios o pseudopólipos. ¿Dónde aparecen los pseudopólipos? Eso se los dijeron en las clases anteriores. En la enfermedad inflamatoria intestinal, en el CUSI. Ahora vamos a ver por qué les decimos pseudopólipos. Entonces, de los no neoplásicos, los primeros son los hiperplásicos. Son muy comunes, ocurren en el colon, son pequeñitos, parecen nódulos o como verruguitas por células normales. Obviamente la forma de saberlo es haciendo la colonoscopia y quitándolo. Y ya el patólogo nos va a decir que es un pólipo hiperplásico porque son puras células normales. Es importante quitarlos porque no hay forma en que cualquier colonoscopista pueda diferenciarlo de los malos. Afortunadamente no desarrollan displasia, entonces eso quiere decir que tienen bajo grado a malignizarse y parecen así como pelitos o sierritas. Y esto es un pólipo hiperplásico visto al microscopio. Estos blancos son glándulas caliciformes que producen moco y es prácticamente mucosa colónica normal, como englobada en un pólipo. Generalmente los vemos en el sigmoides, miden menos de 5 milímetros, no desarrollan cáncer. Muy pocos pacientes desarrollaron cánceres en otro sitio, entonces no parece ser que sean tampoco factores de riesgo. No es claro si el riesgo de desarrollar cáncer en otros lados asociado a tener pólipos hiperplásicos aumenta. Lo que quiere decir esto es que tener pólipos hiperplásicos no quiere decir que le va a salir cáncer en otro sitio, ¿sí? Luego vienen pólipos mucosos que también son como pequeñas protuberancias o si lo quieren ver muy coloquialmente como verrugas en el colon. Son similares a los otros y están compuestos por mucosa normal y realmente tampoco nos preocupan. Va a haber pólipos inflamatorios o pseudopólipos. Esto aquí quizás los vaya a confundir. Son islas de mucosa colónica residual intacta y que son secundarios a una ulceración. ¿Esto qué quiere decir? Hagan cuenta que tienen el colon y de pronto hacen una úlcera y lo que queda en medio de la úlcera, que es colon normal, eso es un pseudopólipo. ¿Y eso por qué? Porque a simple vista pues, se ve una protuberancia. Pero esa protuberancia, que es mucosa normal, sucedió porque alrededor de ella hay una úlcera. Y eso indica que es una enfermedad inflamatoria bastante agresiva. Porque ya está ulcerando mucho el colon y nada más deja pequeñitas islas de colon normal. Entonces, eso se ve solamente en la enfermedad inflamatoria intestinal y en las áreas de mayor actividad. Y esto es un ejemplo. Todo esto, hagan de cuenta que es colon normal, pero se ve como un pólipo porque todo esto se ulceró. Si yo le tomo la biopsia y lo quito, me van a reportar colon normal.
pero da la apariencia de un pólipo porque hay una úlcera muy profunda a su alrededor. ¿Sí les queda claro el concepto de pseudopólipo? Bueno. Luego va a haber lesiones submucosas, o sea, abajo de la mucosa gastrointestinal, que semejan pólipos. La forma en cómo las distinguimos es porque la mucosa está completamente normal. Si le tratamos de tomar una biopsia, se hace como una tienda de campaña. Entonces eso quiere decir que hay algo abajo, ¿sí? Y generalmente lo que hay abajo o son lipomas, que es acúmulo de grasa, o tumores musculares, leiomiomas o tumores estromales. Entonces les digo, pueden ser agregados linfoides, lipomas, leiomiomas, incluso acúmulos de gas. Lo más común afortunadamente es el lipoma, y cuando tenemos el recurso, lo ideal es evaluarlos con ultrasonido endoscópico, porque de acuerdo a sus características del ultrasonido podemos inferir si es grasa, que se ve muy hiperecoica o blanca, por así decirlo, o si es músculo o algún otro tumor que se ve más oscuro. También dentro de los pólipos no neoplásicos están algo que se llaman amartomas. Entonces esta es una malformación benigna focal que a simple vista simula un tumor o un cáncer, pero está compuesta por tejido normal, pero que crece todo desorganizado. Son muy comunes en jóvenes y se llaman poliposis, o ocurren en algo que se llama poliposis juvenil. Entonces, cuando alguien es joven o tiene poliposis juvenil, que es algo hereditario también, son puros pólipos amartomatosos y se extirpan porque crecen mucho. Aunque no evolucionan a cáncer, crecen mucho y se ulceran y provocan sangrados muy fuertes o pueden provocar obstrucción intestinal. Las enfermedades que son el ejemplo clásico es la enfermedad de Peutz-Jeghers o algo que se llama Cronkite-Kanada. ¿Ok? Pero si es un pólipo amartomatoso, no evoluciona a cáncer. Pero hay que quitarlo porque puede obstruir o sangrar. ¿Ok? Y esto es un pólipo amartomatoso. Vean cómo, si lo ven así a simple vista, pueden decir, no, pues sí tiene cáncer. Pero ya a gran detalle, todo esto es colon o células de colon normales, pero pues crecen todas desorganizadas. Entonces dije que solamente son benignos. Muy rara vez pueden evolucionar a malignidad, pero prácticamente no. El síndrome de Cronkite-Kanada es un trastorno no familiar. Se asocia a todas estas alteraciones: alopecia, hiperpigmentación cutánea, poliposis gastrointestinal, onicodistrofia, diarrea y pérdida de peso. Entonces son pólipos amartomatosos. El problema es que una vez que lo desarrollan mueren muy rápido y mueren por sangrados, sepsis por translocación bacteriana o incluso insuficiencia cardíaca. Y pues hay que darles mucho apoyo nutricio, corticosteroides porque disminuye un poco la generación de pólipos, y antibióticos. Ahora vienen los pólipos que nos preocupan, los que van a evolucionar a cáncer. Estos van a ser pólipos adenomatosos. Entonces, si se acuerdan de la primera clasificación, les dije que hay pólipos no neoplásicos o benignos, y son el 30% de todos los pólipos que vemos en el colon. Incluyen todos estos que ya vimos. Lamentablemente los más comunes pues son los más malos, son los adenomatosos o con potencial neoplásico o maligno, que son el 60%. ¿Sí? Entonces estos pólipos neoplásicos son adenomatosos y pueden ocurrir de diferentes formas. Esporádicos, ¿eso qué quiere decir? Que es una persona que no tiene antecedentes de cáncer en la familia ni de poliposis. En una colonoscopía pues le encontramos un pólipo adenomatoso. Es un pólipo esporádico. Hay otros que están asociados a alteraciones genéticas y familiares, y esos ya entran dentro de estos síndromes. En síndrome de poliposis adenomatosa familiar, y hay algo que se llama síndrome de Lynch o cáncer de colon no polipósico. ¿Sí? Estos son importantes de detectar, todos estos, porque hay una secuencia que se llama adenoma carcinoma. Primero el paciente tiene un colon normal, de pronto le sale un pólipo adenomatoso, que es así una verruguita, y que si no se quita, a lo largo de 7 o 10 años evoluciona a cáncer.
Entonces, ya les dije que cerca del 60% de todos los pólipos que vemos en el colon van a ser adenomatosos o con potencial maligno. Casi todos los cánceres de colon se van a originar en pólipos adenomatosos. Aunque afortunadamente solamente menos del 5% va a evolucionar a cáncer, y esto puede ser porque los estamos quitando cada vez más. ¿Cuánto tiempo se tarda un pólipo de nacer, por así decirlo, a desarrollar cáncer? Entre 7 a 10 años. Y por eso las guías de vigilancia hacemos colonoscopías cada 7 o 10 años si no encontramos pólipos. Ya que encontramos pólipos cambia. ¿Ok? Entonces, un pólipo adenomatoso, ya que lo biopsiamos o que lo quitamos, al microscopio puede ser de cualquiera de estos tres tipos. Pueden ser tubulares, que es la mayoría, pueden ser vellosos o una combinación. Los pólipos más riesgosos o que más potencial a cáncer tienen son, independientemente de qué tipo, cuando ya miden más de 1 centímetro, o que sean vellosos o tubulovellosos. El componente velloso es el que les da la malignidad. O bien, independientemente de esto, que tengan displasia de alto grado, o cuando un paciente tiene muchos pólipos. ¿Por qué? Porque por simple probabilidad, uno de esos 100 pólipos, por darles un ejemplo, va a evolucionar a cáncer. ¿Sí? Entonces es más riesgo tener 5 que 1, y así subsecuentemente. La prevalencia o la frecuencia es variable. El principal factor de riesgo es el ir envejeciendo. Y aquí dice el primer escrutinio tamizaje en sujetos sanos debe ser a los 50 años, y ahí la prevalencia de pólipos es del 25 al 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que entre 2 a 3 de cada 10 personas sanas les vamos a encontrar algún pólipo. ¿Sí? En autopsias, después de los 70 años, más de la mitad o la mitad de las personas mayores de 70 años ya va a tener al menos un pólipo. Son más comunes en hombres. Los pólipos cercanos a 9 milímetros o 1 centímetro son más frecuentes en personas afroamericanas. ¿Sí? Entonces, de todos los pólipos que les dije, estos adenomatosos, ya les dije que los más comunes son los tubulares, y eso es porque en la biopsia se ven así prácticamente como tubos. Tiene una red de epitelio adenomatoso ramificado, y más o menos más de la mitad tienen que tener este componente. Estos son ya como definiciones más de patología, entonces tampoco se angustien mucho si se hacen bolas. Los vellosos son los segundos o los terceros más frecuentes. Suelen ser los de mayor potencial a malignidad, y esto ya los patólogos lo toman en cuenta, de acuerdo, porque ningún pólipo es completamente velloso o tubular, siempre hay mezclas. Entonces, entre más tengan de un componente es lo que les va a dar la definición. Pero bueno, quizá algo que más sea de mayor utilidad es las manifestaciones clínicas. Ya habíamos visto que un pólipo generalmente es asintomático. La única forma de detectarlos es mediante escrutinios para cáncer de colon, que puede ser colonoscopía, rectosigmoidoscopía o sangre oculta en heces. El problema es que si nada más nos basáramos en sangre oculta en heces, va a haber muchos que no detectemos, porque los más pequeñitos nunca van a sangrar. Los síntomas, cuando un pólipo ya da síntomas, que antes es hematoquesia, porque están localizados en el colon, dolor abdominal cuando ya son muy grandes, o el hábito intestinal, pero tampoco es muy confiable. Y las tasas de crecimiento, perdón por el dedazo, no es lineal, a veces pueden crecer muy rápido, otras veces muy lento, que la mayoría se estima que crecen medio centímetro al año. Bueno, entonces dentro de todos los pólipos neoplásicos, ya les dije que hay personas que son esporádicos, que no se asocian a ningún síndrome. Y va a haber otros que se asocian a herencia, y ahí entran estos pólipos familiares o el síndrome de poliposis adenomatosa familiar. Estas van a ser personas que en 2 o más familiares, llámense padres, tíos, abuelos, van a tener pólipos y cáncer de colon, y van a estar asociados a una mutación en el gen APC o el gen de la poliposis adenomatosa familiar.
Es un trastorno que se hereda en forma autosómica dominante. ¿Qué quiere decir que sea autosómico dominante? ¿A qué porcentaje de los familiares? Al 50%. Cuando es recesivo es al menos al 25%. Y sí, eso de los alelos, sí, con un solo alelo es más que suficiente. Cuando es recesivo se necesitan los dos alelos o ser homocigoto, ¿no? Va a ser una poliposis difusa. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes van a tener entre 100 o incluso hasta 1000 pólipos. Pueden estar involucrados el duodeno y el estómago y van a tener otras alteraciones extracolónicas, osteomas mandibulares, dientes supernumerarios, y lo que se recomienda cuando se tiene el gen y el antecedente familiar es hacerles colectomía a edades muy tempranas por el riesgo a cáncer, porque se ha visto que hay cáncer en menores de 40 años. Entonces tener este diagnóstico es muy importante porque hay que hacer o escrutinios a edades muy tempranas. Si alguien es hijo de una familia con poliposis familiar, la primera colonoscopia se la tienen que hacer por ahí de los 10 o 12 años. Y si tiene pólipos, hay que quitarle el colon. ¿Sí? Porque el que ya tenga un pólipo quiere decir que va a desarrollar todo esto. Si no tienen pólipos, se sigue una vigilancia. Pero si es una persona que se origina en una familia con poliposis familiar, el escrutinio se recomienda a edades súper tempranas. Y aquí ya va a haber variantes. Han leído todos estos síndromes, ¿no? Síndrome de Gardner, síndrome de no sé qué. Todos son parte del síndrome de poliposis familiar. Y lo que los diferencia son sus características clínicas, pero para fines prácticos, todos son síndromes de poliposis adenomatosa familiar. Lo que pasa es que unos, como estos, tienen osteomas en el cráneo y los huesos largos, tienen hiperpigmentada la retina, hacen tumores de esmoides, quistes epidermoides, lipomas, tumores de tiroides, adrenales. Entonces, si además de tener más de 1000 pólipos tienen algo, pues hay alguien que dijo, pues este se va a llamar síndrome de Gardner, pero para fines prácticos es lo mismo. Si en lugar de todo lo anterior, además de pólipos, tienen tumores en el sistema nervioso central, es un síndrome de Turcot. Puede haber algo que se llama poliposis familiar atenuada, que en lugar de tener 100 pólipos tienen 50, pero para fines prácticos es lo mismo. ¿Sí? Y esto es otra cosa, esto es síndrome de Lynch o colon hereditario no polipósico. Es una forma de herencia autosómica dominante. Son personas que tienen cáncer a edades muy tempranas y además tienen tumores fuera del colon. Estos o no tienen pólipos y hacen cáncer de colon, o tienen pólipos muy pequeños y escasos. Y por eso se le da el nombre de hereditario no polipósico. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos familiares tienen cáncer de colon, y si no tienen cáncer de colon, tienen cáncer en estos órganos. Por ser hereditario, es ese síndrome de Lynch. Y es muy diferente a los cánceres esporádicos o a la poliposis familiar. La edad de afección, aquí yo me equivoqué, es a los 45 años generalmente, y esto se ve en más del 80% de los casos, y muchos de ellos pueden tener adenomas muy pequeñitos, que son tan pequeñitos que no se ven como pólipos, y por eso a veces se confunden mucho, pero por eso se llama síndrome no polipósico. Para diagnosticarlo, y eso generalmente lo va a ver quien se dedique a genética, yo no sé si alguien vaya a aplicar a genética aquí, pero bueno, están estos criterios de Ámsterdam. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para sospechar que alguien tenga síndrome de Lynch, debe de haber 3 o más familiares con algún cáncer relacionado. ¿Qué quiere decir esto? Cáncer de colon, cáncer de ovario, cáncer de endometrio o cáncer de urotelio. No tienen que ser todos cáncer de colon. Puede ser cáncer de colon o algún otro tumor asociado. Que haya uno o más casos en familiares de primer grado, que haya 2 o más generaciones consecutivas afectadas y que al menos uno de esos tumores haya ocurrido antes de los 50 años en alguno de los individuos. Entonces es muy difícil hacer este diagnóstico, pero una vez que se tiene, súper importante, porque no solamente tenemos que vigilar el colon. Como médico general, internista, lo que sea, hay que vigilar las mamas, el ovario, el útero, todos esos, ¿sí? Entonces, de ahí la relevancia de detectarlo.
Entonces, ahora ya volviendo a cosas un poco más generales. El cáncer de colon es uno de los cánceres más frecuentes, quizás es el tercer asociado a más muertes. El riesgo de cualquier persona sin antecedentes familiares a desarrollar cáncer de colon en su vida es más o menos del 5%. Afortunadamente la mortalidad por cáncer de colon ha disminuido y eso es porque cada vez hacemos más colonoscopías o más abordaje de vigilancia. ¿Y cómo lo evitamos? Pues resecando todos los pólipos cuando los vemos y haciendo tratamientos más efectivos. Y esto es lo que les decía, un pólipo nace, se hace cáncer y este cáncer va avanzando y se va metiendo a las capas del colon hasta llegar a los ganglios linfáticos y dar metástasis. Entonces, en la vigilancia de los pólipos y del cáncer de colon hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Uno, sí. El PET es un estudio que sirve como para estadificar cánceres. ¿Eso qué quiere decir? Nos va a ayudar a saber dónde está localizado un tumor primario y ver si no ha habido metástasis. Es una combinación de medicina nuclear con tomografía. Sí saben, o sí todos rotaron alguna vez por medicina nuclear, ¿no? Que les dan radiofármacos al paciente y luego los meten a una cámara de radioactividad y ahí se puede ver. Entonces la forma en cómo se hacen esos estudios, en el caso del PET, usan un fármaco que se llama fluorodeoxiglucosa. Es pura glucosa con un fármaco radioactivo. Entonces, para fines prácticos, ¿qué pasa cuando hay un tumor? Esas células tienen un metabolismo muy elevado. Como tienen un metabolismo muy elevado, van a captar toda la glucosa que tengan disponible. Si le damos a alguien glucosa marcada con radioactividad, la van a captar las células tumorales y va a prender en la cámara. El PET es unir esa cámara de medicina nuclear con una tomografía para tener una mejor localización. Y sí, nos ayuda a detectar muchos tumores, pero quizás su mayor utilidad es para ver que no haya reactividad o metástasis. Bueno, después del breviario cultural, para vigilar a los pacientes con cáncer de colon, tenemos que ver cuál es el riesgo de cada quien. Ya ven que no vamos a vigilar de la misma manera a alguien que tiene síndrome de Lynch que otro que tiene poliposis familiar o a alguien que no tiene antecedentes en su familia. Entonces, ¿cómo determinamos este riesgo? Con lo que les acabo de decir. Los antecedentes personales de cáncer de colon o de pólipos, antecedentes de enfermedad inflamatoria, antecedentes familiares de cáncer de colon y o cuántos familiares de primer grado han tenido afectación de algún cáncer. Y eso es lo que hay que irle preguntando a los pacientes. Si contesta no a ninguna de las otras preguntas, eso quiere decir que es un riesgo promedio, que puede ser quizá, espero, como cualquiera de ustedes. Una respuesta positiva, es decir, si alguien tiene un familiar, entonces eso ya aumenta el riesgo y se requiere una evaluación especial. Otros factores de riesgo de cáncer de colon son las dietas altas en carne roja, alimentos procesados, frituras, carbonizados, sedentarismo, obesidad, tabaquismo, alcoholismo y diabetes. Y muchos estudiantes de medicina cumplen con todo esto, ¿no? Bueno, ¿y qué otras cosas nos tenemos que fijar además de la historia clínica? En los síntomas, que también nos pueden ayudar a decidir cuándo empezar a vigilar a los pacientes. Lo ideal es que empecemos a estudiar o vigilar a los pacientes antes de que tengan síntomas de la enfermedad. Entonces, ¿qué exámenes podemos hacer para encontrar pólipos o cáncer? Pues aquellos que nos ayuden a ver bien el colon. Puede ser una sigmoidoscopía flexible, una colonoscopía, colon por enema doble contraste, una colografía por tomografía, o puede haber también exámenes que pueden encontrar cáncer, pero esto implica evaluar las heces para buscar signos de cáncer. Son menos invasivos, pero ya se hacen en etapas más avanzadas y puede ser sangre oculta en heces o DNA en heces buscando mutaciones asociadas a cáncer. Lo ideal es hacer estos. ¿Por qué la sangre oculta es tan mala? Ya se los dije, no todos los pólipos van a sangrar.
Y cuando sangran es que ya están muy grandes o ya evolucionaron a cáncer. Y la sangre oculta también da muchos falsos positivos. Para que sea bastante fidedigna, el paciente tiene que llevar una dieta sin carnes rojas, sin hierro, al menos unos 7 o 10 días antes. ¿Por qué? Porque si se hace un guayaco tal cual, la sangre de animales que está en la carne o si está suplementándose con hierro van a dar una sangre positiva falsamente. Hay otros estudios que ya son como buscan hemoglobina humana, pero no todos los laboratorios se hacen. Entonces es muy importante saber qué técnica se usa o que el paciente lleve una dieta adecuada para poder interpretar bien la sangre en heces. ¿Sí? La colonoscopía sí es mejor, pero no está disponible y no todo el mundo la puede hacer y no quieren, ¿sí? Incluso aunque tengan derecho al IMSS, al ISSSTE, a la Secretaría de Salud, al Seguro Popular, en muchos sitios como es tanto el volumen, pues no lo cedan. Entonces después de la primera colonoscopía ahí se ven, ¿sí? O pues el paciente no quiere y prefiere métodos un poco menos invasivos y ahí hay que hacer como combinación de todo lo que les dije. Sí, el mejor método de escrutinio es la colonoscopía, pero si no se puede, pues hay otras formas. ¿Mandé? El segundo estudio de imagen, ahí es muy variable, digo, podría ser una tomografía, una colotac o una colotomografía, que es una colonoscopía virtual, pero tampoco está disponible en otros lados, y quizá en forma un poco más rutinaria puede ser un colon por enema a doble contraste, pero tiene muchas limitaciones. Entonces, esa es la forma en cómo se debería de vigilar cualquier persona como ustedes, ¿no? Sin un riesgo elevado de cáncer. Puede ser con sigmoidoscopía flexible. Una sigmoidoscopía flexible es usar un endoscopio que nada más se mete 25 o 20 centímetros del recto y ya, ni siquiera necesita sedación. Hay otros que lo hacen con sigmoidoscopía rígida, que eso es un poco más incómodo, pero bueno, es un método rápido y seguro, no se necesita preparar el colon por completo, se hace un enema y listo, no necesita sedación, pero se debe repetir cada 5 años. El problema es que nada más vemos una tercera parte del colon, no vemos el colon transverso ni el ascendente, que es donde más pólipos o cánceres luego hay. No se suelen ver pólipos pequeños, a veces no se tienen las herramientas necesarias para quitar pólipos, y entonces hay que mandar al paciente una colonoscopía. Es desagradable, pues porque a nadie le gusta que le hagan eso en sus 5 sentidos, ¿no? Y pues si es anormal hay que llevarlo a una colonoscopía, ¿no? Segunda forma que tenemos es de estudiar a los pacientes, si no es con sigmoidoscopía flexible, es con una colonoscopía. Tiene la ventaja de revisar todo el colon, podemos tomar biopsias y quitar pólipos. Si es normal, se tiene de repetir cada 10 años. Si es anormal, es decir, si tenemos pólipos, dependiendo del tipo de pólipo, se repite cada 3 o cada 5. Y además tiene la ventaja de que podemos detectar otras enfermedades. También es operador dependiente, no se ven pólipos pequeños, se necesita tomar una purga muy desagradable todo un día, es más costosa, necesita sedación, prácticamente es un día o 2 días de pérdida laboral, el día en que se preparan con mucha diarrea y pues puede tener complicaciones. Y otra forma un poco más sencilla es colon por enema a doble contraste. También se ve todo el colon, relativamente seguro, y también se tiene que repetir cada 5 años si no vemos nada. El problema es que no ve pólipos pequeños, sí se necesita laxarse al completo al paciente, puede dar falsos positivos porque a veces arrugas en el colon pueden simular pólipos, tampoco podemos quitarlos y si es anormal hay que tomarle una colonoscopia al paciente y también es desagradable. Sí saben cómo se hacen los colon por enema, ¿no? Se hace una lavativa de bario y listo, pero este sí es a doble contraste, aparte del bario hay que inyectarle aire al paciente. Otros, ya un poco más sofisticados, es la colotac o colonoscopía virtual. Es rápido, ve todo el colon, no sedación cada 5 años, no ve pólipos, no los quita,
se necesita preparación completa, también da muchos falsos positivos, cualquier arruguita en el colon o pliegue puede simular un pólipo y si tenemos dudas hay que llevarlo a una colonoscopia, entonces es doble gasto. La sangre oculta, pues es muy cómoda, ¿no? No tiene ningún riesgo de perforar el colon, no necesita preparación, súper barato, lo pueden realizar en casa, pero pues no ve pólipos, no detecta cáncer, da muchos falsos positivos por lo que ya les dije, hay que llevar una dieta especial que no siempre se hace y hay que estarla repitiendo cada año. Y en cuanto salga positiva, va a colonoscopía. Hay un examen inmunohistoquímico que esto es detectar hemoglobina humana, entonces es un poco más confiable. ¿Sí? No necesita dieta, pero también no ve pólipos, no detecta, puede que no detecte cáncer, da muchos falsos positivos y hay que estarla repitiendo cada año. Digo, hay personas que no tienen recursos más que para eso. Si se lleva una dieta adecuada, puede ser muy útil. Digo, es más útil cuando es negativa que cuando es positiva, porque cuando es positiva puede ser un falso positivo, puede ser cualquier otra cosa y termina en colonoscopía, pero mientras sea negativa, pueden estar tranquilos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer? Si un paciente no tiene síntomas de cáncer de colon, baja de peso, sangrado, pujo, tenesmo, evaluamos su riesgo de acuerdo a antecedentes familiares, personales y demás. Si es promedio ese riesgo, generalmente se requiere una colonoscopia por ahí de los 50 años o empezar el escrutinio con cualquiera de las cosas que les dije. Si es un riesgo elevado, pues de acuerdo a los antecedentes se hace la vigilancia. Cuando solamente son antecedentes personales o que alguno de los padres, abuelos, una sola persona tuvo cáncer de colon, el escrutinio se hace 10 años antes del diagnóstico de ese familiar. ¿Qué quiere decir? Si el padre tuvo cáncer de colon a los 50, entonces a esa persona hay que empezarlo a vigilar a partir de los 40. Si lo tuvo a los 55, pues a los 45. Si ya fue a los 60, pues entra igual a partir de los 50 años. Si es familiar, ya sea síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar, cambia, hay que hacerlo muchísimo antes, ¿sí? Y obviamente si ya tiene síntomas de cáncer de colon, pues hay que buscar el tumor y hacerle estados de estadiaje, o sea, de ver en qué etapa está con PET, con otras cosas, ¿sí? Y esto se los voy a dejar, lo pueden hacer ya con más calma. Esto es riesgo promedio, mayor de 50 años, sin antecedentes familiares. Si es una colonoscopía en personas como ustedes, a los 50 años, si es negativa, se repite cada 10 años. Si en esa primera colonoscopía hay pólipos, entonces hay que ver. Si es un adenoma y tiene un componente ahí cerrado, hay que darle un manejo especial. Si es nada más un pólipo hiperplásico no cerrado y solo del lado izquierdo y menos de 1 centímetro, se repite cada 10 años. Pero si es de acá arriba, se repite a los 3 o a los 5. Si no tenemos o no queremos colonoscopía y nada más queremos sangre oculta en heces y rectosigmoidoscopía, esto se hace cada 5 años, la sigmoidoscopía, pero la sangre cada año. Si en algún momento es positiva, se tiene que ir a colonoscopía. Si no queremos sangre oculta y nada más sigmoidoscopías cada 5 años, igual. Pero en cuanto sea positiva, lo van a tener que mandar a colonoscopía. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? De esto es lo mismo, pero ya es cosas más complicadas. Y esto lo pueden... Sí. ¿Y pedir una colonoscopía? Para ir al IMSS tienen que ser derechohabientes del IMSS y ahí ya les hacen su abordaje. También para ir al ISSSTE. Quizá donde hay más acceso es en las instituciones del sector salud, los hospitales generales. Y ahí pues, tienen acceso a medicina familiar y ya el médico familiar le tiene que ir llevando su control de vigilancia de todo. Si es mujer, mastografías, papanicolaos y esto. El problema es que no todos los médicos familiares o generales tienen en cuenta todo esto. Y obviamente implica muchos costos, entonces dependiendo de la institución son las estrategias. A veces nada más sangre oculta y en cuanto salga positiva le hacen una sigmoidoscopía
o si tienen mucha duda ya lo mandan a colonoscopía. Entonces probablemente lo que más se hace es estarles haciendo sangre oculta. Mientras salga negativa, pueden estar tranquilos, pero en cuanto salga positiva, le tienen que hacer un estudio invasivo. Varía muchísimo. En sector salud puede ser que salga en 15 pesos o 100 pesos. Privado también depende, puede costar entre 8,000, 10,000, 15,000 pesos. ¿Sí? Pero en el sector salud tienen buenas estrategias. Lo que pasa es que se van adaptando de acuerdo al sitio. Sí, pero hay varios estudios. Hay un estudio que se hizo en nutrición. También agarraron como a 10,000 pacientes y vieron que la sangre oculta, mientras fuera negativa, era bastante útil para ir escogiendo a qué pacientes llevar a colonoscopia y a cuáles no. Entonces, la sangre oculta, les digo, suena repetitivo, pero mientras salga negativa, y se tiene que hacer cada año, pueden estar tranquilos. Si sale positiva, pues sí tiene todas esas deficiencias, pero es una forma bastante útil para seleccionar a quién mandar y a quién no a colonoscopia. Ujú. Tienen que quitar, lo que pasa es que el tránsito intestinal y colónico mínimo son 72 horas, entonces tienen que estar una dieta sin carnes y sin sangre y sin hierro, mínimo unos 7, 10 días. Ujú. Hay muchas teorías, por ejemplo, ha habido estudios que demuestran que la aspirina, los inhibidores de ciclooxigenasa y antioxidantes pueden reducir el riesgo a cáncer. Eh, pues sí, pero no es algo que se haga todos los días. Quizá los que más se benefician de eso pueden ser las personas que tienen antecedentes familiares. Pero alguien así sin riesgo, probablemente no. Lo que vemos y es muy común es los cardiólogos mandan aspirina, sobre todo en pacientes que tienen hiperlipidemia o hipercolesterolemia, para disminuir el riesgo de aterosclerosis y de infartos. Y sí, sí les ayuda, pero el problema es que también vemos pacientes con sangrados de tubo digestivo por úlceras por exceso de aspirina. Entonces arreglamos una cosa por otra. Las vitaminas en México es muy común. Yo creo que ver a alguien con deficiencia vitamínica es súper raro. Y yo creo que es más una práctica de placebo para el paciente y para el médico que las da que la utilidad que tienen. Ujú. Sí, hay estudios, eso no se los dije por cuestión de tiempo, pero un factor de riesgo son las nitrosaminas, que son productos secundarios por el ahumado y el exceso de cocción de las carnes y de algunos productos. Pero ahí el ahumado es por nitrosaminas. Cuando miden más de 1 centímetro, que se los puse ahí, es el mayor riesgo. ¿Qué más? También se los dije, de que un pólipo nace a que se hace evidente o cáncer, son como 10 años, 7 a 10 años.